En este caso, esta semana estuve hablando con Adrián Núñez. Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. Hola, bienvenido a un episodio más del podcast Historias de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón, ya lo sabes, cada semana estoy aquí compartiendo contigo dos episodios. Uno en el que, como sabes, vengo charlando con un emprendedor, con un empresario, con una emprendedora o una empresaria y en definitiva alguien que te puede servir como como inspiración para que precisamente te desbloquees, ¿no? Y como se llama mi marca, ¿no? Para que lo empieces, para que des ese paso que tienes que dar, que sabes que tienes que dar y que todavía no estás dando. Y un segundo episodio en el que, como hoy, vengo a charlar yo solo contigo y vengo a extraerte una de las pepitas de oro que he compartido con ese invitado. En este caso, esta semana estuve hablando con Adrián Núñez. Ya te explicaré ahora en breve quién es un poquito más sobre él, pero yo de corazón te digo, llevamos más de 70 entrevistas, hemos compartido aquí un año y medio, casi dos, 5 temporadas. Si me sigues escuchando o si me estás escuchando nuevo hoy, te invito a que le des 5 estrellas a este podcast en Spotify, que te suscribas si me estás viendo en YouTube y si me escuchas en otra plataforma, que te guardes el podcast, porque esto va a seguir, la rueda sigue. Y sigue por un motivo muy simple. A nivel egoísta, me está enriqueciendo un montón. Me está permitiendo que aprenda a comunicarme, que aprenda a expresarme, que además aprenda a relacionarme con otras personas, que esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora. Me da una excusa para conocer a personas nuevas, me da una excusa para traerte aquí y escucharme y que puedas llegar a ser un potencial cliente, pero no solo los beneficios son para mí, al final para ti también, porque conocer historias de personas, ver cómo otros lo están haciendo, ver cómo yo lo estoy haciendo y ver que al final somos todos humanos, que todos cometemos errores, que todos a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestro camino, pues hemos cometido un montón de fallos, pues puede darte ese clic para que tú digas, coño, eso que me estaba fallando, eso que no estaba arrancando todavía, pues voy a empezarlo ahora. Ese cambio en mi vida, voy a dejar el trabajo ese que me está frustrando, que me está quitando la energía, para emprender de una vez por todas, que es lo que llevo toda la vida soñando. O no voy a dejar mi trabajo, pero voy a compaginarlo, porque es que puedo hacerlo y no lo estaba haciendo porque tenía un miedo, tenía un bloqueo. Y precisamente con estas historias y con estas pepitas de oro que yo te saco, lo que busco es eso, básicamente, que lo empieces. Quiero crear un mundo de emprendedores y quiero que tú estés ahí porque me estás escuchando y eso significa mucho. Así que nada, dale 5 estrellas para que Spotify sepa que este podcast te gusta. Suscríbete si estás viendo en YouTube para que puedas ver otros episodios y otros vídeos que comparta por aquí. Y además, si estás en otras plataformas, te invito a que te guardes el podcast. Como te decía, hoy vamos a hablar de Adrián Núñez. El episodio con él se colgó el domingo. Aparte de esta pepita de oro que te voy a extraer yo, hablamos de un montón de temas, de dinero, de miedos, de un montón de cosas que él ha ido superando, que él ha ido aprendiendo y en las que él ha ido mejorando. Hasta el punto en el que hoy su empresa está valorada, y no porque lo diga él, sino porque un inversor ha querido poner el dinero, en 1.200.000 euros. Una empresa con 2 años de vida aproximadamente, que pasa de cero a 1.200.000 euros. Yo creo que a lo mejor no sé si es tu caso, o no sé si es el caso, en mi caso tampoco, no lo sé. Pero sí que es una cifra que por lo menos nos da que pensar. Y precisamente esa pepita de oro que te vengo a compartir hoy está relacionada con esa inversión que él consiguió. ¿Cómo consiguió esta inversión? ¿Cómo llegó a ella? Ahora te explicaré un poquito más sobre esto. Pero primero, Adrián Núñez, ¿quién es? Él consiguió que ese proyecto evolucionara, aparte de tener socios y demás que también apoyaban el proyecto. Pero él en realidad es un graduado en ciencias del deporte, al igual que lo soy yo, que un día se preguntó qué podía hacer con su vida. Estaba trabajando en un gimnasio, dando clases dirigidas, entrenando personas y así. Y se dio cuenta de que eso no era el camino que él quería seguir. Para llenar su vacío estuvo saliendo de fiesta, estuvo haciendo un montón de cosas. Eso no lo comparte por ahí en el podcast. Pero un día decidió despedirse de ese trabajo para empezar a emprender, para dar un primer paso, para seguir con el siguiente y así, y así, y así, e ir creciendo hasta que llegó a una cifra que para él era suficientemente grande y que para él era lo que quería conseguir y lo que muchos queremos conseguir, ¿no? Yo tengo la suerte de que ya estoy rondando por ahí, ¿no? Pero él había llegado a unos 230 euros por una hora de entrenamiento, como entrenador personal, porque él era entrenador personal en su momento.
Esto muchos entrenadores quieren llegar ahí. De hecho, yo he tenido personas que hacen el entrenamiento personalizado y te cobran 30 euros al mes, que me parece una auténtica locura, de precio súper bajo. Lo que pasa es que tienen ahí problemas en cuanto a la comercialización, en cuanto a la venta, en cuanto a cómo llegar a más personas. Y Adrián, pues precisamente se reinventó y empezó en ese área a potenciarse mucho, a crecer. Me compartían el otro día en el episodio, que de verdad de corazón te invito a escucharlo, que había probado 18 modelos de negocio hasta encontrar en el que encajaba, en el que él se sentía cómodo, en el que él brillaba y obviamente en el que generaba los resultados que quería. Esto fue evolucionando, fue creciendo y fue cambiando hasta el punto en el que hoy en día él se dedica a ayudar a otros entrenadores a que se potencien, a que crezcan. Y precisamente con su empresa, Event, con la que tiene una socia y en la que ahora están con financiación, con clientes muy gordos y, bueno, creciendo, como te estaba diciendo al principio, pues es el director de ese proyecto, ¿no? El CEO y aparte uno de los socios. En esta sección, que normalmente es un poco así como distendida, en la que yo simplemente charlo y demás, poco a poco, como buen emprendedor, voy creando sistemas, voy creando una escaleta. Y hoy vamos a hablar sobre un tema, sobre esa pepita de oro que tras de haber hablado con Adrián Núñez, y vamos a hacerlo como por partes, ¿vale? Yo quiero que esto cada vez te quede más claro, y te podría aquí decir 1 millón de pepitas de oro y un montón de conocimiento y de compartírtelo y demás, pero al final lo que quiero es que pases a la acción, que empieces, que des un paso. Y para que des ese paso, lo más óptimo es que tengas las ideas claras y que abarques poco, que pongas foco en esa cosa que resuena contigo, que yo pues, cada semana te estoy compartiendo una pepita de oro. Si tuvieras que aplicarlas todas, no te da la vida. Entonces coge una, siéntela, aplícala y si eso resuena contigo, a seguir para adelante con ello, ¿no? Y precisamente este podcast es fruto de ese proceso. Y hoy la pepita de oro que te vengo a compartir es acerca de los contactos. Un tema interesantísimo en el mundo de los negocios que daría para hablar aquí largo y tendido, horas y horas y horas. Pero bueno, en el caso de hoy vamos a hacer un episodio cortito de entre 10-15 minutillos y vamos a hablar sobre contactos. ¿Por qué es importante tener contactos? Estoy aquí revisando la chuleta un poquito, ¿vale? Cómo conseguir mejores contactos, cómo cuidar esas relaciones para que te potencien y aparte al final te voy a recomendar 2 libros que yo creo que son imprescindibles en el mundo del networking, de los contactos, como se suele conocer, para que tú, que estás ahí escuchándome, tú que te está resonando este concepto del networking, de los contactos, que quieres trabajar ese área, pues puedas aplicarlo, puedas coger, empaparte y dar un paso. Contactos. Contactos, contactos, contactos. Yo no sé cuántas veces habré escuchado que los contactos son una pieza fundamental en el mundo de los negocios, que los contactos marcan la diferencia, que a través de esos contactos es cuando los negocios empiezan a fructiferar. Y justo el otro día a una mentora que también estuvo por aquí por el podcast, que se llama Nieves Rodríguez, le escuché decir que el 80% de los negocios son los contactos. Fíjate lo importante que es que una mentora también piensa como yo y que una mentora también piensa como Adrián Núñez y que pregúntale a quien tú quieras, probablemente te dirá que los contactos te abren puertas. ¿Y qué pasa? Que cuando estamos emprendiendo, cuando tenemos un negocio en marcha o cuando ya estamos más adelantados en el camino, ¿no? Ya tenemos clientes, ya estamos avanzados, si queremos un cambio, probablemente ese cambio nos lo pueda facilitar un contacto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante trabajar los contactos? Pues mira, porque tú piénsalo, ¿no? Al final esto va de personas. Desde el minuto 1 te lo vengo diciendo esta quinta temporada, ¿no? Piensa en las personas, preocúpate por las personas. Las personas tienen que ser el centro de tu negocio. Si yo quiero llegar a un tipo de clientes que, pues no sé, son emprendedores, como por ejemplo tú que me estás escuchando, son empresarios como tú que me estás escuchando. Pues fíjate lo complicado que me sería, ¿no? Yo tengo que ir, tocar puertas, ver por internet quiénes son empresarios, quiénes son emprendedores, pero fíjate lo fácil que sería que yo conozca a una persona, por ejemplo, Adrián Núñez, que lo traiga a mi podcast, que estemos charlando un rato, que compartamos por redes, que luego yo haga una publicación y le etiquete a él, que él a su vez me comparta. Ostras, pues ya estoy llegando a la gente que él conoce. Y de repente que él me ponga en contacto con su socio, y que de repente él me ponga en contacto con sus inversores. Ostras, pues si yo requiero de esa inversión, de esa visibilidad, de esas estrategias que ellos conocen que yo no, de esa experiencia que ellos tienen que yo no, ¿qué pasa? Que es que además, con esas relaciones, cuando generas vínculos y cuando los cuidas, pues las sinergias surgen de manera espontánea, surgen de manera, parece hasta magia, ¿no?
Obviamente, si lo planteas estratégicamente, si empiezas a darle vueltas y te sientas y reflexionas acerca de cómo quieres hacer este networking y para qué, sobre todo, para qué, que muchas veces no nos lo preguntamos, pues los resultados cambian un montón, ¿no? Y son mucho más potenciadores. Precisamente yo estoy siempre pensando en ese para qué, siempre generando relaciones estratégicas desde el corazón, desde mi vulnerabilidad, para que sean reales, pero buscando también que eso genere un valor para mi negocio, que genere un valor para ti que estás escuchándome. Otra cosita súper importante de por qué es importante tener contactos, por qué es importante cuidar nuestras relaciones, es porque, yo no sé si tú lo has escuchado por ahí, pero hay una frase que se repite mucho en el mundo de los emprendedores, del mundo del emprendimiento, que es que somos la media de las 5 personas que nos rodean. Ostras, fíjate si esto es importante. Si somos la media de las 5 personas que nos rodean, ¿no? Porque nos van influyendo con sus ideas, con su forma de pensar, con su conocimiento, su experiencia. Simplemente cambiando nuestro grupo, nuestro círculo alrededor, nuestra mente va a empezar a evolucionar, nuestra mente va a empezar a crecer. Y precisamente en este último año que yo he cuidado un montón mis relaciones, que cada vez tengo relaciones que me potencian más, pues no solo a nivel profesional voy creciendo, sino también a nivel mental. Porque relacionarme con un empresario que factura millones de euros, que tiene miles de clientes, relacionarme con un empresario que tiene otro podcast, que habla un montón, que sabe comunicar como un experto. Pues ¿qué hace? Que yo cada vez comunique mejor. Pues ¿qué hace? Que yo cada vez facture mejor. Pues ¿qué hace? Que yo cada vez aprenda, perdón, a generar mejores sistemas. Que evolucione, que perfeccione. Pero no solo mi negocio, sino mi cabeza. Mis muebles dentro del cerebro, ¿no? Que siempre se dice, amuebla tu cerebro, amuebla la cabeza. Esta persona tiene la cabeza amueblada. Pues precisamente relacionarme con personas que tienen la cabeza más amueblada que yo, por su experiencia, por sus contactos, por sus relaciones, por su forma de ver el mundo, o por su educación, pues va a ser que yo también vaya amueblando mi cabeza. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo conseguir estas relaciones, cómo cuidar estas relaciones, cómo generar valor a través de estas relaciones. Porque sí, es muy importante tener contactos, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo hago eso, Javi? ¿Cómo consigo esos contactos que tú dices que tienes, no? Pues mira, es muy simple. Se trata de pensar en las personas. Te voy a dar 3 tips, ¿vale? Uno, piensa en las personas que tienes a tu alrededor. ¿Cuáles de ellas pueden hacerte llegar a un grupo de personas con las que tú crees que podrías generar valor? Oye, pues mira, pues quiero hacer entrevistas a empresarios y emprendedores. Cuando yo empecé con esto, ahora llevamos 70 entrevistas, llevamos no sé cuántos episodios. ¿Qué te crees? ¿Que desde el minuto 1 tenía todos los contactos? Ni de lejos, ni de lejos. ¿Pero qué hice? Pues yo estuve pensando a ver quién podía entrevistar. Empecé con mi madre, que tengo el contacto de ella, obviamente. Mi madre me recomendó a una persona que se llamaba Katay Samelian. Yo no tenía ni idea de quién era, pero la busqué por redes, la contacté y al final empezó a ser una de mis contactos. La estuvimos charlando, hicimos el podcast, luego me invitó a un evento y acabó siendo mi mentora. O sea, fíjate la importancia que tiene. Además de esto, pues el del gimnasio del pueblo, que era amigo mío, vino para el podcast. Y así poco a poco unos me fueron conectando con otros, otros me fueron conectando con los demás allá y al final esa red, ese networking, net en inglés es red, y working es trabajando, ¿no? Trabajando en nuestra red de contactos, pues se fue ampliando, la red se fue ampliando, la red se fue ampliando. Y hoy pues puedo estar en esta quinta temporada trayéndote a David Sobrino, a Jesús Honrubia, a Adrián Núñez, a José Antonio Sevilla, que viene este domingo, que es el CEO y el fundador de AltaFit, una cadena de gimnasios con 80 y pico gimnasios. Pues bueno, esto es gracias a que poco a poco he ido trabajando esa red de contactos. Obviamente tú esto lo puedes potenciar, puedes ir a sitios donde precisamente son negocios que se dedican a fomentar el networking, a fomentar las relaciones. Pues ahí también puedes trabajar un montón tu red de contactos. Pero lo más importante, punto uno, ¿no? Busca en tu lista de contactos quiénes pueden conectarte con personas que a ti te interesa conectarte. Punto número 2. Además de estas personas que te pueden conectar, piensa tú también en cómo puedes llegar a esas personas. Oye, pues a lo mejor a David Sobrino lo traje porque yo fui a un evento suyo. Invertí el dinero en ir a un evento presencial, a conocerle a él, además a generar más contactos, ¿no? Porque ahí también había un entorno que a mí me potenciaba, gente emprendedora, mentores, formadores. Eso a mí me potenciaba. Entonces ya conseguí muchos contactos, pero además contacté con él. Él me vio mi cara. Entablamos una hora de conversación. Nos vimos después en otro sitio y después en el de más allá. Y al final acabó saliendo por aquí por el podcast. Ese es el tip número 2, ¿no? Y tip número 3. Estos contactos tienes que trabajarlos.
no es que tú conozcas a David Sobrino, que conozcas a Adrián Núñez y le digas, Adrián, ¿qué? ¿Quieres un podcast? A lo mejor así algunos te funciona. A lo mejor así con algunos genera sinergias. A mí me ha pasado que simplemente con un mensaje de Instagram ya consigo una entrevista para el podcast. Pero no siempre pasa esto. Hay momentos en los que tienes que tú pararte y analizar, esta persona, ¿cómo puedo yo ayudarle? ¿Cómo puedo yo beneficiarle? ¿Cómo puedo yo aportarle valor? Y a partir de ese valor que yo le aporto, vamos a empezar a establecer una relación. Vamos a empezar a establecer una serie de sinergias que se puedan seguir dando con el tiempo o cómo podemos ayudarle. Y es tan simple como acordarte de su nombre, preguntarle qué tal está, generar conversaciones con ellos y con ellas. Al final esto se trata de ser buena persona. Yo, ahora vamos con la parte de la recomendación de libros, ¿no? Pero yo si tuviera que resumir cómo trabajar nuestras relaciones, cómo trabajar el conocer a nuevas personas, todo esto se basa en ser buenas personas. Ahora vamos a recomendarte esos dos libros que te había prometido al principio, que están relacionados con el networking. Uno es, que lo tengo por aquí, de Cipri Quintas. Cipri es un empresario muy prestigioso en nuestro país, en España, y que escribió este libro, el libro del networking. Más claro imposible, ¿no? Yo diría que más claro el tema está imposible. Justo en este libro, Cipri te da un montón de tips, un montón de claves sobre cómo trabajar tus relaciones, cómo potenciarte. Porque bueno, su prólogo está escrito por David Bisbal, Susana Griso, José Mota, Elsa Punset, Miguel Ángel Revilla, un montón de personas de renombre que están aquí en su libro. ¿Cómo crees que ha conseguido que esas personas estén en su libro? Pues gracias al networking, gracias a las relaciones. Él lo tiene fácil porque tiene un restaurante, siempre está en la restauración y claro, ahí la gente va a socializar, a pasarlo bien y claro, él al ser el dueño pues se acerca a la gente, genera relaciones, pero en realidad no es por eso, en realidad es porque aplica lo que tiene en este libro, que básicamente es ser buena persona. Hay algunos truquillos, algunas hacks, ¿no? Como se suele decir, que te pueden potenciar. Pero si tuviéramos que resumirlo, sé buena persona. O como te habían dicho siempre que eras pequeño, hazle a los demás trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Sus nombres, su cumpleaños, las fechas señaladas, otras posibles sinergias. Sé tú también un conector. Esto es maravilloso. Y el otro libro que te voy a recomendar, que es también un clásico del networking, que no lo tengo por aquí, se lo está leyendo mi pareja, es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Este también es un libro clásico que comparte un montón de valor, que además también te da un montón de trucos, pero sobre todo, si tuviera igualmente que resumirlo, se basa en los mismos principios que el libro de Cipri Quintas. Sé buena persona. Y con esto quiero terminar el podcast, con esto quiero terminar este episodio porque si me estás escuchando, como siempre te lo digo, ¿no? Al final el dinero es un catalizador que lo que hace es potenciar tu mensaje. Si tú eres una buena persona, tu mensaje va a llegar a más personas. Si tú eres una mala persona, tu mensaje también puede llegar a más personas. El único problema es que ahí no estarás causando un impacto positivo, sino que al revés, estarás mermando a la sociedad, estarás haciendo que las cosas vayan a peor. Así que por favor, sé buena persona, porque desde ahí se generan una serie de relaciones que te van a potenciar mucho, mucho más. Y nada, ya se cierra por aquí el episodio. Muchísimas gracias por haberme estado escuchando. Esta es una pepita de oro que traje del episodio del domingo pasado, hablando con Adrián Núñez. Y si has llegado hasta aquí, yo intuyo que es que te gusta este podcast, que te gusta este episodio y que te invito a que te escuches los demás. Y sobre todo, te invito a que hagas que la comunidad Empiézalo se haga más grande. Que compartas este episodio con un amigo tuyo que también esté bloqueado, que también tenga ahí algo por dentro que aquí se le puede bloquear. A lo mejor soy yo hablando, a lo mejor soy yo compartiendo con un invitado, ¿no? Pero pásale este episodio a esa persona que te viene a la cabeza y que tú dices, wow, esto le puede cambiar la vida a mi amigo Antonio, a mi amiga María, a mi amiga Juana. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos este domingo con el último episodio de... ¿Con el último? No, con el primer episodio de... Este ya es el último episodio del año 2022. El domingo viene el primer episodio del año 2023. Así que nada, nos vemos este domingo hablando con José Antonio Sevilla, CEO de AltaFit. Un besito enorme y muchísimas gracias como siempre por estar aquí escuchándome. Chao, chao.
Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa la acción. Es ahí donde realmente se generan los resultados. Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces. Empiézalo. Empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía. Coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso. Empiézalo.